La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo. Soy el Padre Eric Ramos, formador y vicerrector del Seminario Propedéutico San José de la Montaña. Y este día meditaremos el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba ahí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta entre los personajes importantes a dos de ellos que me gustaría destacar. El primero es Judas Iscariote, el que lo iba a entregar, dice la Escritura, y el segundo es María. ¿Qué pasa con María? María tenía una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, dice la Escritura. El nardo en la época del Señor, pues provenía de la cordillera del Himalaya y era un perfume carísimo, que por tanto muchos o lo adulteraban o lo falsificaban. Pero María lo tenía como un tesoro precioso. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior de Juan, en el capítulo 11, vemos cómo el Señor resucita a su hermano Lázaro. Y ella, de una manera de agradecerle al Señor por los favores que ha recibido, pues entrega el mayor tesoro que tiene ella, que es su perfume. El segundo personaje es Judas, que no es necesario llegar a una conclusión de cómo era el pensamiento de Judas, porque la misma Escritura nos lo dice. ¿Por qué no vendió el perfume para dárselo a los pobres? Y dice la Escritura, no es porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón. En esa situación nos encontramos para darnos cuenta de que Judas lo que le interesaba era el dinero. No eran las acciones con el Señor, no eran los pobres, no era la caridad, sino era su interés propio. Pues bien, viene el reclamo de Judas a María, del por qué lo vendía y no. Y nos podemos hacer la pregunta, hermanos, ¿qué estamos dispuestos a entregarle al Señor el día de hoy? En esta semana mayor, en este tiempo de conversión, ¿qué estamos dispuestos a entregarle al Señor? ¿Nuestro mayor perfume? María lo sabía muy bien. Lo que le interesaba era darle lo mejor al Señor. Y muchas veces lo olvidamos. Y darle lo mejor al Señor, queridos hermanos, es hacer una buena genuflexión, una buena ejaculatoria, una buena oración, una excelente comunión espiritual. Lo que prefiere el Señor es ese corazón arrepentido que tenemos. Es prepararle lo mejor para Él, el mejor altar, una iglesia limpia, un altar limpio, un mantel planchado. Cada pequeño detalle que tenemos con el Señor nos asemejamos a María y tratamos de entregarle lo mejor. Y tenemos la contraparte, que es Judas, que no le importaba lo mejor para el Señor.
sino lo que le interesaba era el dinero. 300 denarios en la época del Señor correspondía al salario de una persona durante todo un año. Lógicamente, Judas Iscariote hubiera estado feliz con 300 denarios en la bolsa. Pero no es eso, hermanos, no es el dinero, no es lo que podamos dar, sino verdaderamente entregar lo mejor de nosotros al Señor. Ahora preguntémonos, hermanos, ¿el Señor verdaderamente tratamos el cuerpo del Señor como lo trató María? Verdaderamente, hermanos, cuidamos del Señor como lo trató María, o simplemente es una hostia dentro de la misa, o simplemente recibimos al Señor como cualquier otra cosa, una misa más. Hermanos, aprendamos de María en este día a tratar verdaderamente bien, con respeto, con adoración, el cuerpo del Señor y entregar de nosotros lo mejor a Dios. Que así sea. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.